Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra serie de estudio bíblico sobre viendo a Cristo en toda la Biblia. El día de hoy comenzamos nuestra segunda gran parte, la segunda gran mitad de nuestra serie de estudio que viene siendo el Nuevo Testamento. Específicamente en el día de hoy no vamos a analizar ningún libro específicamente, no nos vamos a detener a ver a Cristo en ningún libro específico, sino que vamos a realizar una introducción al Nuevo Testamento, porque es necesario realizar un capítulo completo como introducción al Nuevo Testamento, porque cuando hablamos de un estudio bíblico cristocéntrico, es decir, viendo a Cristo en cada parte de la Biblia, hay que entender mucho la diferencia entre cuando se ve a Cristo simbolizado, profetizado, de manera directa, indirecta o conceptual, a los evangelios, que es la encarnación misma de Cristo, su testimonio recogido por los cuatro evangelistas aquí en la tierra, y luego, desde los Hechos hasta el Apocalipsis, un registro por inspiración del Espíritu Santo, luego de que Cristo ascendió a los cielos. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido Cristo simbolizado, profetizado, indicado, apuntado, pero que aún no venía. Y desde la próxima semana comenzamos ya a ver a un Cristo que vino, a un Cristo que estuvo aquí sobre la tierra, que pisó, comió, bebió, padeció como ser humano. Entonces, para entender esta diferencia, para marcar bien la diferencia entre una perspectiva y otra, es que este capítulo va a ser específicamente como introducción al Nuevo Testamento. ¿Ya? Lo vamos a subdividir en dos partes, o sea, dentro de este mismo capítulo, que es una introducción al Nuevo Testamento, pero desde una perspectiva histórica, pero también desde una perspectiva teológica. ¿Ya? O sea, vamos a introducir la historia del Nuevo Testamento y también vamos a introducir el carácter de Dios, la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Comencemos entonces. En primer lugar, hablemos del periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces se le llama al periodo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento el periodo de silencio. ¿Por qué el periodo de silencio? Desde el Génesis, desde el libro de Génesis, no desde la Escritura, sino desde lo que está narrado, es decir, desde Adán, Dios había mantenido en contacto con su pueblo, de manera directa, a través de profetas, etcétera, etcétera. Dios siempre se había mantenido en contacto. Más allá de que fuese bendición o maldición, castigo o reivindicación, el Señor Jehová se había mantenido en contacto siempre con su pueblo. Pero en el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, la última manifestación de Dios a su pueblo fue el 433 a.C. a través del profeta Malaquías, que es lo que vimos la semana pasada. Y no fue hasta el año 3 a.C. aproximadamente, con la anunciación a Juan el Bautista, a la anunciación de Juan el Bautista, a sus padres, a Zacarías específicamente, su padre, el sacerdote, que el Señor se volvió a manifestar a través de un ángel. Entonces, estos más de 400 años, el pueblo no tuvo revelación directa de Dios. Muchos se hicieron pasar, muchos especulaban, muchos falsos profetas aparecieron, pero la verdad es que Dios no se manifestó a su pueblo en estos 400 años. ¿Ya? Esto pasó entre Malaquías y Mateo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más de 400 años sin que el Señor se revelara a su pueblo. Y en estos 400 años, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Históricamente, fue sometido por muchos pueblos. Fue sometido por muchos pueblos. El primero de ellos, que ya lo teníamos hasta el libro de Malaquías, era el imperio persa. El imperio persa. Recordemos que fue mediante el edicto del rey Darío y de Ciro que los judíos, el pueblo de Judá, el reino del sur, pudo volver a Jerusalén.
volver desde Babilonia, donde habían sido llevados por los babilonios, pero luego los persas vencieron a los babilonios y dejaron ir al pueblo de Judá de vuelta a su reino, a Jerusalén y el reino del sur en general. Entonces, el pueblo de Israel fue vasallo, con ciertas libertades, pero fue vasallo del imperio persa hasta el 322 a.C. ¿Quién se enfrentó al rey Artajerjes? Alejandro Magno. Alejandro Magno, el 332 a.C., vence a los persas y desde ese momento el reino de Judá fue vasallo de los griegos. Específicamente Alejandro era macedonio, pero sin necesidad de entrar en detalles históricos, aquí nos vamos a referir indistintamente a macedonios como griegos. ¿Ya? Desde ese momento, del 322 a.C. hasta aproximadamente el 164 a.C., el pueblo de Israel fue vasallo, estuvo bajo el poder de los macedonios, de los griegos. Hasta el 164, en este periodo, específicamente, en estos casi 200 años, directamente Alejandro Magno no gobernó sobre Israel, sino que luego de la muerte de Alejandro Magno, que recordemos murió muy muy joven, dos de sus generales se repartieron, o sea, de hecho, muchos de sus generales, ocurrió que el imperio no pudo continuar como tal porque se subdividió. Bajo el liderazgo de Alejandro Magno, el imperio avanzó y arrasó con gran parte del mundo conocido, pero luego de su muerte hubo una pugna de poder muy grande y se subdividió. Se subdividió en cuatro principales partes, ¿ya? Todo el imperio macedonio se subdividió en cuatro, pero hay dos que no son de especial, de especial relevancia, porque hubieron dos subdivisiones que fueron tocantes a lo que era el reino de Judá, ¿ya? Entonces, en estos poco menos de 200 años, en primer lugar, el general Ptolomeo. El general Ptolomeo se repartió el imperio y la parte que él tenía era específicamente del norte de África, sur de Eurasia, de Europa y Asia. Ya. De hecho, el rey Ptolomeo estableció, el general Ptolomeo, el rey Ptolomeo, estableció su palacio, estableció su base en la ciudad de Alejandría, ya nombrada así por Alejandro Magno. Ptolomeo entonces se ubicó en Alejandría y alrededor de esto era su reinado y fue tocante a Judá porque el sur de Judá era parte del reino de Ptolomeo, lo que nosotros llamamos los Ptolomeos, ¿ya? Los habitantes de este reino bajo el rey Ptolomeo. Establecido en Alejandría, el rey Ptolomeo le permitió a Judá, a la parte de Judá que está bajo su reinado, bajo su reino, cierta libertad religiosa, una especie de sincretismo. Por eso llamo cierta libertad religiosa, porque no sucumbieron ante él no les impuso una religión, no les impuso un sistema filosófico, espiritual distinto al que ellos tenían, pero estos se fueron absorbiendo mutuamente a lo que se le llama el sincretismo, cuando uno lentamente se empieza a transformar y empieza a absorber mucho del otro. Y aquí es donde la población judía que estaba establecida en el reino Ptolomeo, vio su élite, vio a sus líderes habitar en Alejandría y la iglesia entonces, en ese entonces, el pueblo judío que habitaba en Alejandría, tuvo se unió muy fuertemente con la filosofía griega. La filosofía griega. Fue tanto así que el rey Ptolomeo mandó a los habitantes judíos en Alejandría, en el reino en general, Ptolomeo, a traducir el Antiguo Testamento a la lengua común, que era el griego. Nosotros llamamos aquí la Biblia Septuaginta, ¿ya? La Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tomamos este imperio macedonio con su importancia, que desde aquí, desde Alejandría, se tradujo la Biblia al griego
Y mucho de la herencia cristiana al Nuevo Testamento fue altamente influenciada por la filosofía griega, específicamente desde la escuela de Alejandría. De aquí en que en el siglo II y III tengamos grandes cristianos de la iglesia primitiva como fue Orígenes y Clemente, grandes cristianos, grandísimos cristianos que murieron en el martirio, donde muchos de sus escritos son altamente influenciados por la filosofía griega, porque eran parte de la escuela de Alejandría. Aquí quiero llegar con esto que la herencia del Imperio Macedonio sobre el pueblo de Israel fue mucho más allá del fin del Imperio Macedonio, sino que llegó hasta, bueno, hasta el día de hoy en nuestra herencia cristiana. Dentro del mismo Imperio Macedonio, eh, otro de los generales, que no era Ptolomeo, era Seleuco, repartió la parte del reino que tocó él, fue la del norte, refiriéndonos a Judá, en el norte, donde estableció su reino, su base de operaciones, lo que es actualmente Siria, en la ciudad de Antioquía. Seleuco estableció su reinado en Antioquía y fue tocante a Judá, porque todo el norte de Judá, lo que es Israel, Samaria, lo que en el Nuevo Testamento se le llama Galilea, era parte de los Seleucidas, ¿ya? Bajo el rey Seleuco, desde Siria, desde la ciudad de Antioquía. A diferencia de los Ptolomeos, los Seleucidas perseguían y mataban a quienes no adoptaran la religión griega macedonia, la filosofía, su forma de pensar, etcétera, etcétera. O sea, no existía esta libertad religiosa, sino que hubo una imposición, una persecución y mucha muerte. En esta misma época es que los seleucidas invaden Jerusalén, invaden lo que llamaríamos terreno de los Ptolomeos, y profanan el templo. Ya, profanan el templo, y aquí es donde los judíos que habitaban en Judá aún no soportan más esto, porque más allá de las pugnas, de las guerras, el haber profanado el templo, haber tomado las cosas que estaban dentro, haberlas saqueado, haberlas utilizado para otros dioses, fue una provocación muy grande y ocurre dentro de el pueblo judío una revolución liderada por una familia, hijos de Macabeo, dentro de los personajes más importantes que nosotros recordamos, fue Judas Macabeo. Ya, Judas Macabeo, hijo de Matías Macabeo, que era un sacerdote. Ya, entonces Matías Macabeo se opuso a la profanación del templo, pero uno de sus hijos, bueno, sus hijos en general, pero en esta parte específicamente uno de sus hijos, Judas Macabeo, lideró esta revolución. Eh, Lograron expulsar a los macedonios de Judá, recuperaron Jerusalén, pero en esta época, debido a esta revolución, la política y la religión en Judá se radicalizó muchísimo. Y aquí encontramos tres grupos políticos religiosos que se repartieron la élite dentro de Judá debido a estas revoluciones. Se radicalizaron mucho. Encontramos a los fariseos, que ellos procuraban la radicalización religiosa, procuraban la expulsión de toda idea externa a la Torá, a la ley como tal, que de por sí no está mal, pero sabemos por el Nuevo Testamento de que al final lo llevaron a un extremo de que olvidaron totalmente el espíritu de la ley y se transformaron simplemente en hipócritas. Pero en esta época fue que nacieron los fariseos. También nacieron los saduceos, que no eran otros que la élite, la nobleza, que ellos querían el status quo, conservadores, que preferían seguir siendo vasallos de otro pueblo siempre que ellos conservaran su poder, sus riquezas. Estos eran los saduceos. Más que nada político-económico este grupo, a diferencia de los fariseos que eran más religiosos. Y están los celotes, que eran los revolucionarios. Los que, por herencia de la revolución macabeo, ellos tomaban las armas para prevenir y expulsar cualquier influencia política militar externa. Entonces fue en esta época que, debido a la revolución macabeo contra los seleucidas, es que nacen estos tres grupos. Unos antes, unos después, no voy a entrar en detalles, pero fue básicamente debido a esta revolución.
Y encontramos hasta el 63 a.C., unos 100 años aproximadamente, que el pueblo de Judá gozó de relativa libertad, lo que llamamos la dinastía Asmonea. ¿Qué es la dinastía Asmonea? Es de Asmón, un antepasado de los macabeos, ¿ya? Entonces, por eso se llama dinastía. Pese a que con Judas Macabeo habían alcanzado una libertad religiosa en Judá, ellos aspiraban a una libertad política, a tener independencia política. Entonces, los dos hermanos de Judas Macabeo, Jonatán Macabeo y Simón Macabeo, lideraron la segunda y tercera rebelión macabea para poder alcanzar plena independencia política, que la alcanzaron por estos casi 100 años. El problema en esta época es que se perdió el linaje sacerdotal. El linaje sacerdotal ya no existía, no había una tribu de Leví específica, pura, que pudiese heredar el trabajo en el templo. Y debido a la necesidad, tomaron ellos, por una buena intención, pero como decía el pastor Quesada, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, la élite tomó el ministerio sacerdotal sin ser designada por el Señor. Recordemos que están en plena época de silencio, entonces el Señor no iba a tomar ninguna acción. Él había indicado de que la tribu de Leví iba a ser sacerdotes en el templo y los descendientes de Aarón específicamente a ser los sumos sacerdotes. En esta época se perdió totalmente. Y la élite tomó esto, empezaron a ser sacerdotes. Y un grupo celoso de la religión pura, con buenas intenciones, más no puedo dar fe de que lo hayan hecho bien, se fueron de Judá y se radicalizaron en el desierto. Empezaron a crear comunidades porque ellos consideraban de que estaban siendo herejes contra el Señor, cambiando lo designado por él, tomando gente que no le correspondía al sacerdocio. Y se radicalizaron en comunidades en el desierto. Empezaron a tener construcciones en plenas montañas en medio de la roca. Específicamente, lo más recordado es la comunidad de Qumran, donde ellos mismos conservaron gran parte de escritos bíblicos y por estar escondido entre las rocas, cuando fue invadida Jerusalén una y otra vez, las escrituras en estos lugares se conservaron muchísimo más. Tanto así que recién fue el siglo pasado que se encontraron. ¿Ya? En esta época, la aristocracia saducea, los saduceos, gobernaron el pueblo de Judá, pero ellos tenían muchísimo de la cultura griega, lo que llamamos el helenismo, y consideraban que la autoridad única de la Biblia del Antiguo Testamento para nosotros era del Pentateuco, ¿ya? Despreciando la autoridad de los profetas, con todo lo que conlleva eso. De ahí que el Señor después cuando enfrenta a los saduceos les dice que a diferencia de los fariseos ellos no creían en la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Entonces los saduceos que gobernaron en esta época se fueron apartando cada vez más, cada vez más, cada vez más de la palabra del Señor. Y frente a esto es que se radicalizó más el grupo, que intentaron mantener la pureza religiosa con tradición oral y en mano de los fariseos. Entonces, durante esta dinastía es que se pervirtió más el pueblo de Israel, el pueblo de Judá específicamente, y estos dos grupos ya se consolidan, la élite saducea y la élite farisea. Ya por ahí, por el 70 después de Cristo, a diferencia de lo que vimos recién, unos 7 años antes, había invadido el Imperio Romano gran parte del Medio Oriente. El 70 después de Cristo específicamente, 7 años antes de que caiga la dinastía Asmonea, se había compuesto un triunvirato de Pompeyo, Julio César y Marco Craso, 3 generales romanos que rompen con la república e instauran el imperio, ya como generales militares, rompen la democracia liderada por los senadores y los líderes de familia y establecen una dictadura militar, lo que llamamos el triunvirato, el inicio del imperio romano, el 70 después de Cristo. Pero, invadiendo Judá, invadiendo Jerusalén, el 63 después de Cristo logran tomar Jerusalén, donde ya se acaba definitivamente la dinastía Asmonea, y permiten el autogobierno
debido a las ansias de independencia y una multitud de disturbios dentro de Jerusalén. Entonces, desde el 63 después de Cristo hasta el 37 gobiernan los romanos directamente, pero el 37, debido a estos disturbios, es que colocan un vasallo, Herodes el Grande. Herodes el Grande, que no era judío propiamente tal, sino que era de otra nacionalidad, pero abrazó el judaísmo, se hizo judío, siguiendo los rituales, y ellos lo pusieron a él como líder dentro de Judá. Fue este Herodes el Grande, el que envió a matar a los niños menores de 2 años cuando nace Jesús. ¿Ya? Este fue Herodes el Grande. Este es el contexto en que encontramos el Nuevo Testamento. Toda esta herencia persa, griega, judía, entre comillas, y romana. Y el Señor Jesús, venido al cumplimiento del tiempo, viene y se encarna bajo el Imperio Romano. De esta manera entonces entramos ya directamente al Nuevo Testamento, habiendo contemplado el periodo intertestamentario. ¿Qué pasó entre Malaquías y Mateo? Entremos de lleno al Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿qué significa Nuevo Testamento? Tenemos que rememorar un término que ya hemos utilizado otras veces, que es el pacto de Dios, específicamente el pacto de gracia. Recordemos que desde la caída del hombre, pierde totalmente la capacidad de agradar a Dios, pierde totalmente la capacidad de obedecer a Dios, sino que todo su designio solamente al mal. El hombre tiene libre albedrío simplemente en saber cómo y cuándo pecar, pero siempre va a pecar, no es capaz de agradar a Dios, como dice el Nuevo Testamento, porque estamos muertos en delitos y pecados. Necesitamos que el Señor nos dé nueva vida. Él nos infunda fe para creer en su Hijo. Como decía el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo enviare, porque estamos muertos. Entonces, desde la caída de Adán y Eva hasta que venga el Señor por su iglesia, solamente por gracia somos salvos a través de la fe. ¿Ya? A esto llamamos el pacto de gracia. Por Cristo podemos ser salvos. Una gracia inmerecida. Pero muchas veces se le llama en el Antiguo Testamento Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Por qué pongo nuevo entre comillas? Porque no es un nuevo pacto. Recordemos que estamos solamente bajo el pacto de gracia desde la caída de Adán hasta que vuelva el Señor. Entonces, para no confundirnos, no le llamamos nuevo pacto, sino que le llamamos nueva administración del pacto. ¿A qué se refiere, hermano Álvaro, con nueva administración del pacto? Aquí lo vamos a ver. Recordemos, Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Caída de Adán y Eva, el Señor profetiza, Génesis 3:15. ¿A quién está profetizando? A la simiente de Eva. Dice que de Eva va a venir alguien que va a herir a la serpiente en la cabeza y ella le herirá en el calcañar. Primero Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay solo un medio para llegar a Dios, que es Cristo. Solo Cristo. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el pacto de gracia es esto. Debido al pecado de Adán y Eva, todos somos pecadores por nuestra propia responsabilidad también, pero ya el Señor desde un inicio profetiza una simiente, que a través de esa simiente seremos salvos. El mediador, la simiente de Eva, Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces estamos bajo el pacto de gracia. Pero en el Antiguo Testamento, bajo el mismo pacto de gracia, se administraba de una forma. ¿De qué forma era administrado el pacto de gracia? Recordemos, siempre a través del Mesías prometido, siempre a través de fe en él, por gracia. Pero era administrado en el Antiguo Testamento a través de la ley. Romanos 8, 2 y 3 dice, porque la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y agrega Pablo en el capítulo 3, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento de pecado. ¿De qué forma era administrada la gracia en el Antiguo Testamento? A través de la ley. Pero no por cumplirla, como lo dice aquí Pablo,
sino que para demostrar la imposibilidad del hombre de agradar a Dios. Entonces, a través de la ley es que Dios manifestaba su gracia. Porque debido a la necesidad de que alguien cumpla por nosotros, porque era imposible, es que era requerida la fe en un mediador. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, esa gracia era revelada a través de la ley. Pero en el Nuevo Testamento es administrada de otra forma, la gracia se nos es revelada de otra forma. Jeremías 31 se refiere a esto y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Por eso les decía que en el Antiguo Testamento no se le llama nueva administración del pacto, sino que se le llama nuevo pacto. Pero para no confundir, yo le llamo de esta forma. Dice, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. O sea, dice, más adelante yo voy a realizar otra administración. El pacto lo voy a administrar de otra forma. No de la forma en que lo administré antiguamente, o sea, por lo que vimos recién, a través de la ley. Porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, el Señor dice, administro de otra forma porque producto de la ley es que descubrió mi pueblo que era incapaz de agradarme, pero aún así no confiaron en mí. Aún así siguieron invalidando mi pacto, siguieron pecando, siguieron pecando. La ley debía llevarlos a someterse en necesidad a mí, pero en vez de eso siguieron transgrediéndola, siguieron transgrediéndola. Entonces la ley claramente era inútil en este sentido. En este sentido. Les voy a aplicar cuál es el sentido que sigue siendo útil. Entonces ya no va a haber esta administración, sino que va a haber una administración nueva. Una ley en nuestros corazones, escrita por Dios mismo. ¿Ya? De aquí que nosotros en el Nuevo Testamento llamamos que pasamos de la sombra a la sustancia. La ley nos apuntaba a Cristo, pero ahora Cristo fue manifestado. Entonces antes veíamos una sombra, pero ahora vemos la realidad. Gálatas 3 dice, empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, debían cumplir la ley y ante su incapacidad de cumplirla descubrían un mediador. Por esto nos es útil. Por esto nos es útil la ley, porque nos damos cuenta que es imposible cumplirla y requerimos de Cristo. Pero esto lo sabemos porque ya vino Cristo, ya porque es manifestado en todo el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que somos justificados únicamente por fe en Cristo, no por cumplir la ley. Entonces no estamos bajo la ley, sabemos que no debemos cumplirla en el sentido de salvación, porque es imposible, pero sabemos que debemos cumplirla porque agrada a Dios. Entonces ya no existe esta idea, esta sinopsis, este anuncio de que Cristo habría de venir, sino que ya lo vemos directamente. De esta forma podemos decir que el Antiguo Testamento se cumple directamente en el Nuevo. Lucas 24 dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Esto ya lo habíamos visto, esto fue nuestra introducción a nuestra serie de estudio, ver a Cristo en toda la Biblia, porque Cristo mismo dijo que toda la Biblia habla de él. La ley de Moisés, los profetas, los salmos, o sea, todo el Antiguo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento se cumple aquí. Colosenses 2:17 dice, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. O sea, nadie lo juzgue por la ley, porque la ley es la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Entonces toda la ley era un símbolo de la santidad de Dios, pero el cumplimiento apuntaba directamente a Cristo. Era una sombra. El cumplimiento es Cristo. De esto agrega, y lo recomiendo a los que les pueda causar duda esta idea de que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, el libro de Hebreos. Tomo aquí específicamente el capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se llegan.
Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y atestíguanos lo mismo del Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. O sea, la ley, siendo solamente una sombra, no puede salvarnos. Pero manifestada la salvación en Cristo es que somos salvos. ¿Ya? De aquí que a través del Espíritu Santo se grabe la ley en nuestros corazones y somos capaces de cumplirla por la gracia del Señor. El Nuevo Testamento entonces es el cumplimiento de esta antigua administración. Esto es el Nuevo Testamento. Ahora podemos admirar directamente la gracia de Dios a través de Cristo. Cristo mismo manifiesta la gloria de Dios. Este nuevo pacto, esta nueva administración, incluye aún mayores bendiciones. ¿Por qué? Porque su esencia y sus beneficios se revelan más claramente. Y cuanto más se extiende a todas las naciones. Antes era restringido al cumplimiento de rituales para estar dentro de Israel, pero ahora es abierto con la expansión del Evangelio. Si bien es cierto, ya no cuenta con un culto ceremonial lleno de simbolismos, porque ese simbolismo ya se cumplió en Cristo. Entonces, teniendo fe en Cristo, viviendo conforme a Cristo, amando su nombre y predicando el Evangelio, es que cumplimos todos estos cultos ceremoniales. Recordemos, estos cultos ceremoniales eran una administración. La ley de Dios en el Antiguo Testamento, quitando los 10 mandamientos, era ceremonial, era una sombra. Pero el cumplimiento es Cristo. Ahora, ya no tenemos este culto ampliamente tipológico, sino que encontramos una administración más escueta, más discreta, pero no por eso menos importante, al contrario, más ricas. La predicación de la palabra y la administración de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Entonces tenemos estos dos sacramentos y la predicación de la palabra de Dios, a diferencia de todos los rituales que encontramos en el Pentateuco, sobre todo. Estos son menos en número, pero nos hace más sencillos. Y de esta manera vemos menos gloria exterior, pero son más profundos, son más vinculantes. Ya no hay la administración del nuevo pacto, lo que podemos llamar el Nuevo Testamento, ya no hay intermediarios entre el miembro del pacto, nosotros los salvados, y Dios. Ya no necesitamos de profetas, sacerdotes, jueces y reyes, sino que tenemos un único mediador, que es Cristo. El Espíritu ya ha sido derramado sobre nosotros. El Espíritu Santo ya actuaba en el Antiguo Testamento, pero actuaba de maneras específicas. Ahora, cada creyente goza de la bendición del Espíritu Santo directa y a diario. Y sobre esta administración, en el Nuevo Testamento ya no habrá más cambios hasta el fin del mundo. Entonces encontramos solamente dos administraciones, que es en el Antiguo Testamento, la ley apuntando a Cristo, y el Nuevo Testamento, que es Cristo mismo, ¿ya? Incluyéndonos a nosotros como neotestamentarios. Entonces, de esta forma, cuando leemos el Nuevo Testamento como introducción, ya no nos encontramos con la subdivisión de la ley apunta, los escritos, los salmos apuntan, los profetas apuntan, sino que nos encontramos con otra división. Nos encontramos en primer lugar con los evangelios, el Nuevo Testamento, donde hemos encarnado al Mesías mismo y su ministerio. Como decía el apóstol Juan, estas cosas os he escrito para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Entonces, encontramos en los evangelios cuatro perspectivas distintas apuntando a lo mismo. No todas las vivencias de Cristo, no es su historia biográfica absoluta, sino que es la evidencia, específicamente en Juan, pero en general los cuatro evangelios, de que Cristo es el Mesías que había de venir. Luego de los evangelios, viendo a Cristo en la tierra, Cristo asciende. Y encontramos los hechos de los apóstoles, donde podríamos llamar la formación de la iglesia entre comillas, porque la iglesia existe desde que el Señor elige para salvación a algunos. O sea, específicamente en toda la Biblia vemos a la iglesia. Siempre ha existido un grupo de gente que busca al Señor y son salvos solo por gracia a través de la fe. ¿Ya? Pero específicamente la iglesia, bajo las condiciones que conocemos nosotros hoy en día, fue formada y su evidencia está en el libro de los Hechos. Ya que su rey y Señor había ascendido a los cielos, ahora, gozando de la virtud del Espíritu Santo, se forma este grupo de gente y se establece el funcionamiento que el Señor exigía para esta gente que el Señor llama su iglesia.
Y luego de esto encontramos las epístolas, que son cartas particulares, pero también hay cartas generales y cartas pastorales. ¿Ya? Hay cartas enviadas con nombre y apellido para un grupo específico o una persona específica. Hay cartas generales, es decir, para todos, indistinto su destinatario, y hay cartas pastorales que son específicas para el ministerio pastoral. Todas son palabras del Señor, todas deben ser leídas por la iglesia y todas tienen una enseñanza espiritual para nosotros. Solamente me refiero a la temática con la que fueron enviadas. ¿Qué encontramos en las epístolas? Ya con una iglesia formada encontramos el desarrollo de la doctrina de Cristo. Cristo vino anunciando el Evangelio, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, llamó a arrepentimiento, llamó a santidad, para fe en su santo nombre, para salvación. Y esto se desarrolla en las epístolas, ¿ya? Se desarrolla, se explica. No puedo decir se explica mejor como si hubiese sido insuficiente la explicación de Cristo mismo, pero sí se desarrolla con mayor amplitud, o atendiendo a casos específicos. Entonces, en la epístola lo que encontramos son los fundamentos de nuestra fe y de una vida práctica, la vida cristiana. Y por último encontramos el libro de Apocalipsis, que perfectamente podría ser una epístola. No diría profético, porque al final cuando decimos que es profético miramos demasiado para adelante y eso tiene un problema muy grande, que no vamos a entrar ahora a verlo, pero sí siempre se utiliza como una categoría distinta en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, que es básicamente la doctrina del fin de los tiempos, lo que se le llama la escatología. ¿Qué encontramos aquí? Esperanza cristiana. Entonces, en el Antiguo Testamento vimos la subdivisión de libros, todos apuntando a alguien que había de venir, que era el Mesías. Y en el Nuevo Testamento el Mesías viene. Nos muestra los evangelios, la vida del Mesías y ministerio, la formación de la iglesia en los hechos, el desarrollo de nuestra fe y vida cristiana, las epístolas y el Apocalipsis que nos enseña y nos muestra esperanza para nuestra vida cristiana, esperando el anhelado retorno de nuestro Rey y Señor. Así comenzamos entonces el Nuevo Testamento. Les confieso, me encuentro muy motivado de iniciar el Nuevo Testamento porque ya llevamos varios meses viendo simbolizado el Evangelio prometido, apuntando a Cristo. Y desde la próxima semana ya podemos verlo directamente, no la sombra, sino que la sustancia misma. El misterio se revela y ahora podemos analizarlo la próxima semana, si Dios quiere, a través de los Evangelios. Que el Señor les bendiga.